Tener la oportunidad de reconocer y valorar la figura de Antonio Elviro Verdaguer, considerado el padre del extremeñismo, y poder defenderlo como regionalista, pues es un honor. Pero mucho más relevante e importante es poder hacerlo en presencia de su hija y de sus nietos, de su hija María Dolores y de sus nietos Marta y Alberto, que han venido desde Málaga con más de 90 años a hacer y ver en situ este homenaje que le vamos a hacer institucional a la figura de Antonio Elviro. No quiero perder tampoco la oportunidad y también agradecerle a la Plataforma Extremeñería su labor de difusión sobre la figura de Antonio Elviro Verdaguer y por habernos trasladado su inquietud para promover esta propuesta de impulso. Antonio Norberto Elviro Verdaguer nació en Salorino el 13 de junio de 1892 y murió fusilado en Cáceres en 1936 y estudió en Madrid y Salamanca, volviendo a su pueblo natal para establecerse como médico rural en 1917. En la vida pública de Antonio Elviro es posible detectar dos épocas, la primera propiamente regionalista y la segunda socialista, con un hilo conductor en ambas como era la preocupación por el campesinado. Podría hablar en detalle de muchas propuestas reformistas y pioneras en su tiempo que formuló Elviro Verdaguer, pero creo que nos encontramos con el deber moral de pedirles que estas palabras que yo hoy pronuncio en esta Cámara no queden en el olvido y se trasladen a nuestros colegios, institutos y universidad, para que nuestras siguientes generaciones puedan estudiar su figura y sus innovadoras medidas. Por ello, les pido que hoy aprobemos esta propuesta para comenzar a reconocer institucionalmente la figura de Antonio Elviro Verdaguer. Estamos ante un personaje que tenemos forzosamente que reivindicar y sobre todo, tenemos que reconocer que en su pueblo, que en Salorino, que su alcalde, Álvaro Sánchez Cotrina, con el apoyo de otras instituciones, está haciendo también mucho por poner en su lugar, está siendo muy activo por reconocer algunas, al menos, de esas iniciativas que hoy se plantean en esta propuesta. Porque tenemos que recordar que la sentencia que condenó por sedición, por conspiración y por traición a Antonio Elviro Verdaguer y donde se destacaba su militancia socialista, entre otras cosas, señalaba o nos recordaba aquellas palabras que pudo decir Franco sobre este y otros condenados de manera literaria a Elviro, garrote y paredón, a Elviro, garrote y prensa. Y eso, señorías, no lo podemos olvidar. Muchas gracias. Poco o nada sabía acerca de este compañero, médico de profesión, político por el servicio público por vocación, cacereño de Salorino y, como yo, tristemente estoy segura que muchos extremeños no lo conocen. Su aportación a la historia de nuestra comunidad autónoma ha estado silenciada durante décadas. Su defensa por nuestra comunidad, nuestra identidad, nuestra cultura. Por eso entiendo y defiendo la utilidad de esta propuesta, que parte del empeño de extremeñería, que hoy también nos acompaña, junto a su hija y a sus nietos. Según Elviro, ya entonces Extremadura sufría los efectos de la España a dos velocidades. Ya entonces estaba abandonada y postergada, y esto un siglo después tampoco ha cambiado. Según Elviro, ya entonces Extremadura acaecía de falta de redes comunicativas eficientes que le permitieran estar conectada con el resto del país. Esto un siglo después tampoco ha cambiado. Somos una isla en mitad de una península. Según Elviro, ya entonces Extremadura necesitaba afrontar la transformación del sistema agrario y el campo a día de hoy lo sigue esperando. Reclama el equilibrio, la transformación, derechos que son de justicia, que ya lo eran hace un siglo y que hoy se reclama en las calles. Un siglo después, algo habrá cambiado, eso sí que es cierto, pero el cambio sigue siendo insuficiente. Todavía hay que afrontar una reforma agraria valiente. Porque nosotros somos partidarios del reconocimiento de Antonio Elviro Verdaguer, pero no por socialista, no, por socialista no, sino por persona que inició y sembró el germen del sentimiento de extremeñidad, por persona que abanderó la lucha de las desigualdades, por persona que defendió una Extremadura mejor y, fundamentalmente, una Extremadura para los extremeños, título de su manifiesto. Para finalizar, me gustaría agradecer a aquellos que han sacado del olvido de la sociedad y han hecho público con sus trabajos y con sus estudios y con su investigación el que hoy podamos estar hablando de Antonio Elviro Verdaguer en la Asamblea de Extremadura. Me refiero a los profesores Monterde García y Fernando Sánchez Marrollo,
que sin duda han contribuido a recuperar un olvido que la sociedad extremeña tenía perdido y que afortunadamente hoy se muestra como reconocimiento en esta Asamblea. Creo que ya ha servido para ponernos un compromiso, lo que decía él, ¿no?, de las promesas cumplidas. Hoy hay una propuesta donde nos comprometemos a cosas concretas, ¿no?, a reconocerlo institucionalmente, a que haya un currículum escolar, a que se cumpla la memoria histórica. Podríamos tener mucho más hecho por Antonio Elviro, que hoy por hoy, hoy creo que ya, para mí, que su hija pueda estar escuchando viva, que muchas veces llegamos tarde, con 90 años, pueda escuchar este homenaje que hacen las fuerzas políticas, y creo que es el ejemplo que hay que dar, ¿no?, que los partidos políticos tengamos que ceder, gracias a las plataformas civiles también, como ha sido Extremeñería, que nos puso a disposición a los grupos políticos esta propuesta, pero siempre quiero ir en un mensaje en positivo. Yo estoy convencida de que mi tierra, Extremadura, tiene oportunidades, simplemente hay que tener la capacidad de gestionarlas y dirigirlo para que seamos capaces de que nuestros jóvenes se implanten con las dificultades y no nos vayamos fuera a alzar la figura de Antonio Elviro Verdaguer y no se quede en una propuesta aprobada y no se ejecuten estas medidas que tenemos. Y como tengo la oportunidad de que tengo también a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, pues que nos pongamos manos a la obra, y institucionalmente hay mucho que hacer para que su familia, los propulsores también de la cultura extremeña y las personas que queremos a esta región, pues pongamos manos a la obra para trabajar por ello. Muchas gracias. Gracias, señoría.